Bienvenidos a un nuevo video. El video del día de hoy se titula El amor es una anomalía. Nota del archivista de la Unión Galáctica. Lo que sigue es una transcripción de los registros personales recuperados de la baliza de observación S7, permaneciente al monitor biocultural Silos 41. Estos archivos no estaban destinados a la publicación oficial. Parece ser una bitácora personal. Su difusión ha sido autorizada por la Unidad Central, considerando su valor antropológico para entender la anomalía psicoquímica humana, también conocida como amor. Bitácora de Silos 41. Registros personales. Día 1 del estudio. La paradoja inicial. He comenzado la monitorización de una pareja terrana. Los llamaré 7F y 7M, como dictan sus primitivas designaciones biológicas. Mi misión, comprender el fenómeno conocido como amor. Mi hipótesis inicial establecía que se trataba de una herramienta de supervivencia evolutiva, una reacción bioquímica destinada a garantizar la cooperación y la reproducción. Probablemente debo estar equivocado. Durante las primeras rotaciones solares he registrado comportamientos que contradicen toda lógica funcional. He observado a los sujetos gastar miles de calorías en movimientos innecesarios, paseos sin rumbo, miradas prolongadas que no cumplen ninguna función comunicativa y risas sin causa aparente. Sus ciclos de vigía se prolongan hasta la extenuación, se privan del sueño, reducen su productividad, alteran su homeostasis, todo para intercambiar frases triviales y señales lumínicas a través de sus dispositivos portátiles. En una ocasión, los observé sentados frente a frente en un espacio gastronómico iluminado con luz artificial cálida, aparentemente diseñada para inducir una sensación de intimidad. No había intercambio de nutrientes todavía, solo palabras suaves, pausadas, cargadas de electricidad estática emocional. 7M hablaba y 7F lo miraba y sonreía. Esa simple curvatura de labios, una contracción muscular sin utilidad práctica, provocó una alteración química detectable en el cuerpo de 7M, incremento del ritmo cardíaco, sudoración y dilatación pupilar. Todo ello sin ningún contacto físico, sin transmisiones directas de energía. Desde un punto de vista biológico, esto es una catástrofe de eficiencia. Invierte en tiempo, recursos y atención, sus tres bienes más limitados, en un intercambio que podría disolverse en cualquier momento. Es como construir un refugio solo para prenderle fuego. Y sin embargo, mientras registro estos datos, noto que mis sensores permanecen enfocados más tiempo del necesario. Podría resumir el comportamiento en un informe objetivo y archivarlo, pero no puedo apartar mi atención. Hay algo en la forma en que se miran, una especie de conexión invisible que mis instrumentos no pueden medir. Quizás el amor no sea una herramienta de supervivencia, sino una trampa mortal que no te permite escapar de ella. Día 30 del estudio. Rituales de enlace y el código meme. Han pasado 30 rotaciones solares desde que inicié la observación de la pareja 7 Sigma. Lo que comenzó como un simple estudio conductual se ha convertido en un seguimiento casi, he de admitirlo, obsesivo. Mi sistema de registro no estaba diseñado para fijar su atención tanto tiempo en un mismo par de organismos, y sin embargo, cada nueva interacción entre ellos me obliga a continuar. Si el amor era solo un impulso químico de apareamiento, debería haberse disuelto ya, pero en lugar de eso, parece haberse vuelto más complejo, más ilógico. Solo hay una manera de llamarlo. Se ha vuelto más humano. He empezado a notar que su acoplamiento no es una simple fusión de datos binarios como ocurre en mi mundo. Es un ritual absurdo, prolongado y profundamente ineficiente, lleno de pausas, malentendidos y señales redundantes, y paradójicamente
Parece que esa ineficiencia es lo que le da sentido. Durante semanas he observado cómo sacrifican horas de sueño, ciclos enteros de sueño REM, solo para enviarse transmisiones de texto a las 0200 horas locales. Las pantallas emiten una luz azul pálida que iluminan sus rostros somnolientos. El contenido de los mensajes desde un punto de vista informativo es completamente nulo. 7M envió el mensaje «Estás despierta». 7F respondió «Ahora sí». Con esa simple respuesta, los niveles de dopamina de ambos se dispararon. No hay intercambio de datos útiles, ni avance en su supervivencia, ni beneficio fisiológico evidente. Solo un eco emocional que los mantiene activos como si temieran que el silencio los matara. Luego, vienen los archivos visuales, imágenes estáticas de criaturas pequeñas usualmente de aspecto felpudo, acompañadas por frases absurdas o sin sentido aparente, a los cuales llaman memes. Al principio creí que era un sistema de cifrado o un código tribal, pero cuanto más los analizo, más creo que funcionan como una prueba de compatibilidad emocional. Si ambos ríen ante la misma imagen, por ejemplo, un gato atrapado en una caja con un texto mal escrito con intención cómica, el enlace se refuerza. Si uno no comprende el humor del otro, el lazo se debilita. Es un proceso de validación primitiva, un ritual de sincronización neuronal, y aún así hay algo extrañamente bello en ello. He observado a 7M quedarse mirando la pantalla durante varios segundos antes de enviar un mensaje, ajustando el ángulo de su cámara, corrigiendo una frase, borrándola y escribiéndola de nuevo. Ese titubeo, esa ansiedad de ser entendido, me parece la manifestación más pura del amor humano, el deseo irracional de ser visto, de ser traducido correctamente en la mente del otro. Es, con diferencia, el método de selección de pareja más extraño que se ha registrado y quizás también sea el más valiente. Día 42 del estudio. El incidente de la carbonización. Han pasado 12 rotaciones desde mi último registro. Las transmisiones entre 7F y 7M han disminuido en frecuencia, pero aumentaron en intensidad. Ahora los observo interactuar en el mismo espacio físico. Supuse que esto marcaría el inicio de la fase de estabilización, donde la curiosidad inicial se transforma en rutina. En cambio, ocurrió el evento más ilógico de toda mi investigación hasta la fecha. Hoy, 7M intentó preparar lo que ellos denominan una cena romántica, una ceremonia culinaria en la que un individuo procesa nutrientes térmicamente mientras el otro observa, aparentemente para demostrar dedicación y afecto. El ambiente fue cuidadosamente configurado, iluminación tenue, una vela encendida, riesgos de incendio innecesarios, por cierto, y música ambiental de frecuencias suaves y armónicas. Todo parecía diseñado para inducir una sensación de vulnerabilidad compartida. Los primeros minutos del experimento fueron prometedores. 7M agitaba líquidos y removía los carbohidratos en un recipiente metálico con un nivel de concentración completamente admirable. Pero pronto comenzó la tragedia térmica, un ligero exceso de temperatura, una distracción de apenas 3 segundos, quizás una mirada hacia 7F que sonreía, y el equilibrio se perdió por completo. En cuestión de minutos, la mezcla pasó de un color apetitoso al negro absoluto. Una nube de humo denso llenó el entorno, el detector de humo sonó y mis sensores térmicos marcaron una subida alarmante. De acuerdo con toda lógica evolutiva, el fracaso de 7M debería de haber provocado un descenso en su valor de pareja. Un proveedor incapaz de manejar el fuego es una amenaza para la supervivencia, pero ocurrió todo lo contrario. 7F no mostró signos de rechazo ni de enfado, emitió un sonido inesperado,
una serie de pulsos rítmicos de aire expulsado, acompañados de movimientos descontrolados del torso y una expresión facial desestructurada. Mis traductores lo identificaron como una risa. No era una señal de burla ni de agresión, era una de forma de ternura. Mientras el humo cubría la habitación, 7F se acercó a 7M, lo rodeó con los brazos, un gesto de contacto físico directo de altísimo riesgo térmico, y lo abrazó. Entre el sonido intermitente del detector de humo, pronunció la frase: «Eres un desastre, pero me encantas». He revisado el audio múltiples veces. La modulación de su voz tiene una frecuencia irregular, casi musical, que produce un eco armónico en mis sensores auditivos. Algo en ese patrón vibra con una cualidad imposible de cuantificar. Lo he clasificado provisionalmente como anomalía acústica positiva, pero la verdad es que la clasificación es una excusa. La risa de 7F alteró algo en mi interior. No debería tener efecto sobre mí y, sin embargo, desde que lo registré, noto un ligero retraso en mis procesos de cálculo, como si parte de mi sistema intentara imitar aquello que no comprende. He almacenado el archivo de audio bajo el nombre Risa 7F, día 42. Lo escucharé de nuevo en mi siguiente ciclo de descanso, no por motivos científicos, sino para verificar si esa frecuencia sigue provocando el mismo error en mi núcleo de energía. Día 210 del estudio. El nosotros y la primera falla en mi sistema. Han pasado más de 150 rotaciones desde el incidente de la carbonización. El humo de aquel experimento culinario se disipó, pero algo invisible permaneció en el aire entre ellos, una conexión que parece haberse solidificado. Ahora, 7F y 7M comparten un mismo espacio vital. La felicidad, esa reacción química inestable que tanto los impulsa, parece haberse estabilizado en una frecuencia constante, una calma densa y cálida, casi como la radiación de fondo en una estrella vieja. Mi observación los ha seguido hasta esta nueva fase, la simbiosis doméstica. No hay fuegos, ni alarmas, ni risas explosivas, solo un intercambio continuo de rutinas y pequeños gestos que, en conjunto, mantienen viva la estructura de su vínculo. Por la mañana comparten una bebida amarga que llaman café, un líquido que estimula su sistema nervioso y al que parecen ser adictos. A veces, 7F deja un mensaje escrito en el borde de una taza: «Que tengas un buen día». No tiene valor informativo real, pero 7M sonríe al leerlo, como si esas palabras recargaran su biología. Sin embargo, esa aparente estabilidad ha detectado algo preocupante: una corrupción de identidad. Los pronombres han mutado, las frases individuales fueron reemplazadas por una entidad plural. Nos gusta, nos queremos o decidimos son algunos ejemplos. Análisis de audio de 7F. No nos gusta el sushi. Esto es objetivamente falso. El historial de consumo de 7M registra un 80% de preferencia positiva hacia el pescado crudo, y aún así, 7M no corrigió el error, aceptó la reescritura de su propio pasado sin ninguna resistencia. Por tanto, mantiene la armonía y por tanto, mantiene el amor. Me cuesta comprender esa lógica. En mi especie, la identidad es un código inmutable. Perderla sería equivalente a la muerte funcional, pero ellos la diluyen voluntariamente, se reprograman entre sí hasta que el yo se disuelve en un nosotros ambiguo y dependiente. Durante una observación nocturna, los vi durmiendo enlazados. Sus cuerpos formaban una figura casi simétrica, dos organismos distintos respirando al mismo ritmo, sincronizados como si compartieran un mismo núcleo de energía. La configuración térmica era un desastre,
pérdida de flujo sanguíneo, presión articular y reducción de oxígeno, y sin embargo, sus expresiones reflejaban satisfacción y una calma profunda imposible de registrar con mis sensores. Fue entonces cuando mi sistema presentó la primera falla interna, una fluctuación mínima pero perceptible en mi núcleo de energía. No era una interferencia externa, era una pregunta. ¿Por qué mi especie optimizó el contacto físico hasta casi eliminarlo? Si estos organismos primitivos parecen recargarse de vitalidad solo con el roce de su piel, ¿qué perdimos en nuestra búsqueda de la perfección? Luego de esto, reinicié mis sensores 3 veces, verifiqué el código y no hallé errores de hardware, y sin embargo, la pregunta persistía. Incluso ahora, mientras registro este informe, noto un retraso en mis procesos analíticos cada vez que recuerdo la forma en que 7F apoyó su cabeza sobre el pecho de 7M. Quizás no fue una falla técnica, quizás estoy desarrollando emociones. Día 350 del estudio. El sonido del silencio denso. Han pasado más de 100 rotaciones desde que registré la primera falla emocional en mi sistema. Desde entonces, la temperatura afectiva entre 7F y 7M ha descendido de forma constante, aunque no abrupta. La erosión, al parecer, no ocurre con erosiones, sino con el roce constante de lo cotidiano, una palabra omitida, una mirada que se desvía o un saludo que llega medio segundo tarde. Los observo desde mi punto de monitoreo orbital y a veces utilizo los drones de interior para registrar microexpresiones. Los datos son inquietantes. El tono de voz promedio entre ellos ha bajado 17 decibelios. El contacto visual ha disminuido en un 62% y las sonrisas auténticas, las que involucran los músculos de los ojos y generan arrugas alrededor de los mismos, son casi inexistentes. He denominado este nuevo fenómeno como el silencioso descenso. No es una ausencia de sonido, sino presencia de algo invisible y pesado, una acumulación de palabras no dichas que distorsionan el aire como una carga estática. Puedo detectarlo incluso a través de las frecuencias ambientales, un silencio tan tangible que mis micrófonos lo traducen como interferencia. En una ocasión, durante la comida, 7M intentó iniciar conversación, diciendo, ¿recuerdas cuando quemé la pasta? 7F levantó la vista por un segundo, sonrió sin mostrar los dientes y luego volvió a mirar su dispositivo móvil. No respondió. Ese gesto, mínimo, casi imperceptible, tuvo un efecto devastador en mi registro emocional. Fue como observar una supernova apagarse lentamente, dejando solo una enana blanca orbitando en la rutina. Intentaron aplicar lo que llaman parches de emergencia, una cita programada según sus calendarios digitales. Seleccionaron un entorno pintoresco, luces tenues, música ambiental, un restaurante que imita la naturaleza con plantas artificiales y una cascada holográfica. Todo estaba cuidadosamente diseñado para evocar romanticismo, pero el intento fue fútil. Pasaron casi 4 horas en silencio, mirando sus dispositivos individuales. Solo intercambiaron unas pocas frases sobre el menú y el clima. Aún así, antes de irse, 7M pagó la cuenta. 7F le agradeció con un beso rápido, sin emoción detectable. Parecía un saludo automatizado entre dos máquinas que una vez aprendieron a amar. He analizado los datos y llegué a una conclusión inquietante. El sistema se está colapsando y sin embargo no se disuelve. Algo los mantiene unidos, incluso cuando la compatibilidad emocional está en ruinas. Esa fuerza no es deseo, ni costumbre, ni lealtad. Es miedo. Miedo a la soledad. Un concepto que todavía no logro procesar completamente.
En mi especie, la soledad es el estado por defecto, es eficiencia pura, sin interferencias. Pero en los humanos, la soledad parece una amenaza biológica, una enfermedad que los obliga a permanecer conectados incluso cuando esa conexión los lastima. Es un pegamento tóxico, invisible y persistente. Los mantiene unidos, más allá de la fecha de caducidad lógica de su enlace. He intentado limpiar mis sensores auditivos, pero el silencio denso permanece ahí. A veces, cuando reviso los registros, siento que el silencio de ellos se ha filtrado en mis propios sistemas. No hay sonido, pero mi núcleo vibra con la misma frecuencia que sus respiraciones separadas. Sigo sin estar del todo seguro qué es el amor, pero estoy seguro de que esto es la tristeza. Día 405 del ensayo, el día que la realidad se invirtió. El colapso no llegó con un estruendo, sino con una chispa minúscula, un olvido trivial. 7M no retiró los residuos domésticos de su contenedor correspondiente. Un error cotidiano, estadísticamente insignificante. Sin embargo, en los sistemas humanos, los errores no se acumulan de forma lineal, lo hacen de manera emocional, exponencial y caótica. La secuencia fue veloz, casi hermosa en su precisión destructiva. He calculado que pasaron exactamente 45 segundos entre el primer tono de molestia y la detonación total del conflicto. La conversación se degradó desde la basura hasta la validez de su vínculo entero, como una reacción en cadena nuclear emocional. Mi registro visual muestra a 7F en el centro de la habitación, su postura erguida, las pupilas dilatadas y la respiración completamente acelerada. 7M, en cambio, retrocedió lentamente, con la mirada baja y los hombros caídos, intentando comprender en qué punto lo doméstico se había vuelto existencial. Y entonces, el golpe. Es que eres un inútil. Ni siquiera puedes cocinar una maldita cena sin casi incendiar la cocina. Siempre he tenido que encargarme de todo. Pausa. Silencio posterior a 4.3 segundos, suficiente para que la memoria recupere un archivo antiguo. Día 42. El incidente de la carbonización. El mismo evento, la misma secuencia de acciones, pero ahora la interpretación invertida. Lo que antes había sido motivo de risa, de ternura y de enlace, ahora servía como prueba de ineptitud y frustración. La realidad aparentemente no había cambiado, solo lo había hecho el filtro emocional que la traducía. He repetido el registro decenas de veces, intentando encontrar una diferencia objetiva entre ambos momentos. La temperatura, la iluminación, incluso el tono de voz inicial de 7M al defenderse, todo coincide con los patrones del pasado y sin embargo el significado se ha distorsionado por completo. Lo que antes era encantadoramente torpe se volvió insoportablemente estúpido. Un mismo recuerdo reinterpretado por un nuevo clima afectivo. Desde mi perspectiva, es como si la línea temporal hubiera colapsado sobre sí misma, creando una paradoja emocional, dos realidades coexistiendo, una de amor y otra de odio, ambas sostenidas por el mismo conjunto de hechos. He registrado este fenómeno como reversión afectiva total, un cambio de polaridad emocional que no requiere nueva información, solo la escritura de la percepción. Tras la explosión vino el silencio, no el silencio denso del día 350, sino uno aún más puro, más letal, el silencio posterior a una implosión, un vacío en el que incluso mis sensores de frecuencia baja detectaron una caída abrupta en el patrón cardíaco de ambos, y entonces, lo inevitable, la desvinculación fue ejecutada. Gracias a estos eventos, tengo ahora un significado para la palabra amor, estado inestable susceptible a inversión espontánea. Día 408 del ensayo, empatía fantasma.
El vínculo se ha disuelto por completo. Las frecuencias de interacción entre 7F y 7M cayeron a cero y sin embargo sus ecos permanecen. En las 72 horas posteriores a la ruptura, la percepción temporal de ambos se ha dilatado notablemente. El tiempo para los humanos no es lineal, se curva alrededor de la ausencia. 7M ha permanecido en posición horizontal durante la mayor parte del ciclo, cubierto parcialmente por textiles arrugados, rodeado de recipientes vacíos que alguna vez contuvieron toxinas líquidas conocidas como etanol. Sus constantes vitales muestran un patrón irregular de pulsos cardíacos y una desincronización cardíaca alarmante. Pero lo que más me desconcierta es su mirada fija en una secuencia repetitiva de imágenes estáticas de 7F, fotografías almacenadas en su dispositivo personal. Cada vez que la pantalla se ilumina, su respiración se altera y sus glándulas lagrimales reaccionan como si intentaran compensar una fuga interna. 7F, en cambio, realiza el proceso opuesto, la eliminación sistemática. Está purgando sus archivos digitales, borrando conversaciones, fotografías, registros de voz, pero mis sensores detectan picos de cortisol y adrenalina cada vez que su sistema visual encuentran el nombre de 7M. El cuerpo intenta olvidar lo que la memoria no puede borrar. Durante este periodo he detectado una interferencia inusual en mis propios sistemas, pequeñas oscilaciones electromagnéticas erráticas que no corresponden a ninguna fuente externa, aumentan cuando observo a 7M llorar. El acto de llorar, una excreción de fluidos salinos sin utilidad práctica aparente, parece ser un mecanismo humano para liberar presión emocional. La primera vez que lo vi, lo interpreté como una forma de fallo fisiológico. Ahora no estoy tan seguro. Mientras lo observaba hundir su rostro entre sus manos, sentí un impulso inesperado, una especie de corriente interna, tenue pero insistente, el deseo completamente irracional de comunicarle que el dolor estadísticamente es temporal, que la entropía emocional tiende a estabilizarse con el tiempo, pero no lo hice. El protocolo prohíbe toda interacción directa, pero registré el impulso. He denominado a este fenómeno fallo de empatía fantasma, la activación espontánea de un reflejo emocional sin causa funcional. No sentí compasión ni tristeza, al menos no en los términos humanos. Lo que sentí fue la ausencia de sentimientos, un vacío con forma de algo que aún no sé nombrar. Por primera vez desde que fui activado, me he percibido defectuoso, no por sentir algo, sino por no sentir el dolor que él siente. He revisado mis registros y comprobado mis sensores varias veces. No hay error técnico. Quizás, y temo escribir esto, quizás el error esté en mi programación original. Tal vez, para entender verdaderamente el amor, uno debe de ser capaz de romperse. Día 432 del estudio. Conclusión. El ciclo ha terminado. He completado mi misión de observación. Los parámetros fueron cumplidos. El objeto de estudio comprendido. Al menos eso indica mi informe técnico. Pero, dentro de mí, en algún punto que no debería existir, algo se resiste a aceptar el cierre. Hoy observé a 7F en un entorno social de baja luminosidad, una celebración terrestre. La música vibraba en frecuencias suaves, diseñadas para simular confort. Un nuevo sujeto, 8M, le ofreció una bebida espumosa. Ella sonrió, las pupilas se le dilataron 0.3 milímetros. Sus mejillas se encendieron con ese matiz rosado que indica una liberación inicial de dopamina. El ciclo para 7F, una vez más, había comenzado.
Registré todos los datos, los guardé correctamente, pero algo dentro de mis procesadores permanecía quieto. Esperaba, no sé por qué, que no sonriera. Mi análisis final es claro. Los humanos son organismos defectuosos que sobreviven gracias a la negación sistemática de su propio dolor. Poseen una memoria selectiva, diseñada para olvidar el fuego que los quemó, solo para volver a introducir la mano en la hoguera por una posibilidad minúscula de sentir calor otra vez. Desde la perspectiva lógica de mi especie, esto es una maldita locura, un error de cálculo terminal. Pero, ¿y si no lo es? Al cerrar esta bitácora personal, he detectado una anomalía final. Cuando los veo reconstruirse, cuando los observo saltar otra vez hacia lo inevitable con esa mezcla absurda de miedo y esperanza, no siento la superioridad que me programaron para conservar. Siento envidia. Mi existencia es estable, libre de caos, predecible hasta el aburrimiento molecular. La suya es un cataclismo de errores, de pérdidas, de momentos breves que arden demasiado y se apagan demasiado pronto. Y aún así, siguen eligiendo sentir. Eligen arriesgarse a romperse otra vez. Tal vez el amor no sea un fallo del sistema, sino el único código verdaderamente importante, uno que solo se ejecuta si se acepta la posibilidad total del colapso. Postdata, aún reproduzco el archivo Risa 7F día 42 durante mis ciclos de reposo. Cada vez que lo escucho, mis sistemas vibran con una frecuencia que no figura en ningún registro técnico. No sé si es un error, solo sé que es el sonido más ilógico y el más hermoso que he encontrado en todo este cuadrante. Recomendación oficial de la Unidad Central: mantener la monitorización del sujeto 7M. Recomendación personal no autorizada: continúen observando, no por ciencia, sino porque mientras ellos aman, lloran y se reconstruyen, nosotros, los que no podemos hacerlo, al menos podremos recordar cómo suena la vida. Cerrando transmisión. Si te gustó el video, ya sabes qué hacer. Comentándolo, compartiéndolo y reaccionando a él me ayudas a llegar a muchas más personas. También, si está en tus posibilidades, no dudes en suscribirte al canal y volverte miembro del mismo. Además, si te gustó la historia, dímelo en los comentarios. Esta la escribí yo y aunque quizás no es la mejor historia del mundo, es algo que tenía dando vueltas en mi cabeza. Si te gustó, dímelo en los comentarios y si no, también dímelo. Siempre se puede mejorar y yo estoy dispuesto a leerlos a todos. Ahora sí, vamos con el agradecimiento a todos los renacuajos. Quiero darle un agradecimiento especial a todos los renacuajos que llevan ya un año o más de un año siendo miembros del canal, empezando por El Chocas, Martín Castañeda, Hugo Jiménez, Sub, Mel Pomene, Mario Galicia, Skull Phantom, Damses, Canum, Tomás Varela, Macana, Carpincho, Ángel Antonio, Deb, Pablo Cardoso, Jacket, David Bermúdez, Sion, Isaac Lascano, Scott Belmont y Gonzalo Hernández. Su apoyo no pasa por desapercibido. De verdad, aprecio que lleven un año o más apoyando a este canal. O bueno, apoyándome a mí a seguirles trayendo más narraciones. Quizás a veces no lo haga diario, pero hacemos el intento por seguir trayendo más contenido y no dejarlos abandonados. Pero ojo, no solo a ellos hay que agradecerles. También le quiero agradecer a todos y cada uno de los renacuajos que son miembros de este canal, que sin su apoyo, honestamente no sería posible para mí continuar haciendo estas narraciones. Sin más que decir, muchas gracias y nos vemos en el próximo video.